Os presento un estudio, es un estudio crítico de la pensión compensatoria. La finalidad de este libro es ver las consecuencias que conlleva lo que es una pensión compensatoria, no solo desde el punto de vista civil, sino desde el punto de vista penal, desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista fiscal. Hay que tener en cuenta que la pensión compensatoria o compensación, como se llama ahora, aparece regulada en el año 1981, estamos en el año 2018, las relaciones familiares han sufrido unas modificaciones importantes. Estaba pensada la pensión compensatoria para un matrimonio donde la mujer se había dedicado exclusivamente, o si no primordialmente, al cuidado de la familia y los hijos, y se consideró necesario, cuando se producía la crisis, de que obtuviera una compensación. ¿Qué es lo que nos encontramos actualmente? La mayoría de los cónyuges trabajan ambos. Hay que tener en cuenta que la compensación no significa que tú tengas derecho a seguir con el mismo nivel de vida que tienes durante el matrimonio. También es importante resaltar que con arreglo al Código Civil, a diferencia de otras comunidades autónomas, como puede ser la comunidad autónoma catalana, hay que estar casado para tener derecho a la compensación. Las uniones de hecho en principio no producen consecuencias desde el punto de vista económico y no aparecen reguladas en el Código Civil, y estas son decisiones que las está manteniendo el Supremo muy recientemente. ¿Es injusto? Pues sí, pero si se opta por no contraer matrimonio, lo que sí conviene tener en cuenta es que los convivientes deben llevar a cabo pactos para evitar luego situaciones injustas. Y esto enlaza con que y quizás creo que ni los propios tribunales son conscientes de la importancia que tiene, la pensión compensatoria es un derecho subjetivo dispositivo. Depende de lo que los propios cónyuges quieran. Y pensión compensatoria, yo lo digo muchas veces, es todo. Pensión compensatoria es que el excónyuge diga yo te pago la declaración de la renta, aunque luego viene y desde el punto de vista fiscal te lo vas a deducir y Hacienda te dice que no, pero la pensión compensatoria se basa en la autonomía de los cónyuges, independientemente que exista el desequilibrio económico que exige el Código. Esto es lo que yo quiero resaltar en la obra. ¿Por qué? Porque quizás la pensión compensatoria típica, donde hay desequilibrio económico, las consecuencias las prevé el propio Código Civil. Lo que es la pensión compensatoria atípica acordada por los propios cónyuges, las consecuencias son distintas. Si se quiere pactar y llegar a un acuerdo donde yo te pago una pensión de 600 euros indefinidamente, con independencia de que tú trabajes o no, los problemas que se van a plantear con posterioridad es que transcurridos a lo mejor 10 años de estar pagando la pensión compensatoria, el excónyuge solicita su extinción. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que prevalece el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué es lo que no ha previsto ni el propio Código Civil en los artículos 99 y 100? ¿Qué es lo que sucede? La pensión compensatoria tiene consecuencias desde el punto de vista laboral, es requisito necesario para tener derecho a la pensión de viudedad las personas divorciadas. A mí me parece que la justificación que tiene es simplemente que la pensión de viudedad no llegue a determinadas personas. Es completamente distinto la justificación de la pensión de viudedad y de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, aunque sea pactada voluntariamente, tiene consecuencias desde el punto de vista penal. Puede ser condenado por incumplimiento por delito de abandono de familia, condenado a 3 meses o a 1 año de cárcel. Llama la atención. Ya los propios jueces te dicen, bueno, si el excónyuge que la recibe se encuentra en una situación de necesidad, entonces sí puede dar lugar al abandono de familia. No casa bien el que tú la puedas pactar libremente y que luego te puedas ver condenado por delito de abandono de familia. Hay que saber que cuando se pacta una pensión compensatoria,
el que la está pagando tiene derecho a deducirse como tal en el IRPF. Pero también el que la recibe tiene que saber que se va a computar como un rendimiento de trabajo y que a la hora de pactarla debe de pensar si le conviene más que se la paguen mensualmente o recibir una prestación única. Todo esto yo creo que es importante que quienes en un momento que quizás están en una situación de vulnerabilidad, porque es un supuesto de crisis del matrimonio, deben de tener en cuenta todas estas circunstancias y todas estas consecuencias que conlleva el pactar o no pactar una pensión compensatoria. ¿Y por qué se le denomina estudio crítico? Porque yo creo que la regulación que hace el Código Civil deja mucho que desear, no se adapta a lo que actualmente están demandando las consecuencias de una crisis del matrimonio, y es una materia de una gran litigiosidad, y quizás sería cuestión de reflexionar si no sería necesario un cambio en la regulación actual del Código Civil, a nuestro modo de ver, diferenciando una pensión compensatoria atípica donde no hay desequilibrio económico y una pensión compensatoria típica en la que existe el desequilibrio económico, que es aquella que se puede solicitar ante el juez. Y segunda reflexión que había que tener en cuenta: ¿por qué no aplicarla en determinadas situaciones en las uniones de hecho que cumplen determinados requisitos? Es injusto y estamos por detrás de determinadas comunidades autónomas.